Bienvenidos a este espacio de conversación en EMOL TV, en el cual hoy repasaremos la contingencia política y económica de España. Para hacer un breve contexto, este domingo hay elecciones generales en ese país y se están tornando muy importantes porque es muy probable que la alianza que está gobernando en este momento, el PSOE, el Partido Socialista, junto con Podemos, pierda fuertemente frente al opositor Partido Popular. Para conversar de esto vamos a estar con un español que es referente del pensamiento contemporáneo en su país. Es además un hombre de izquierda, pero que está siendo muy crítico con la evolución que ha tenido la izquierda tanto en España como en el resto del mundo con su obsesión identitaria y nacionalista. Félix Ovejero, él es catedrático, es profesor de la Universidad de Barcelona y también autor de numerosos libros en que repasa distintas historias a través de su perspectiva socialista. Félix, muchas gracias por estar con nosotros este día acá en EMOL TV. Encantado de estar con vosotros. Félix, quiero partir con una frase tuya de hace unas semanas atrás que me llamó mucho la atención y que dice que espero un desastre apocalíptico del PSOE es la condición necesaria para la reconstrucción de la izquierda. ¿Por qué esto sería necesario? Porque lo que puede suceder es que en el caso de que no haya un resultado electoral que resulte manifiestamente adverso, se vuelvan a aparecer más los intereses vinculados al mantenimiento en las instituciones que con la renovación ideológica. Una renovación que inevitablemente, a mi parecer, debe ir no tanto por buscar nuevas ideas, porque los principios no caducan, los viejos principios de la Ilustración, libertad, de igualdad y fraternidad, sino por una materialización contemporánea de los viejos principios. Entonces, lo que pues, sucede con los partidos es que en el momento en el que están agonizando, si consiguen sobrevivir, al revés, aparece un vínculo dogmático más fuerte ante el temor de que si desaparece uno se hunde el conjunto del barco. Entonces hay una necesidad, a mi parecer, de reconstruirlo y mi temor es con los miembros actuales que forman parte del Partido Socialista Obrero Español, difícilmente se dará porque es prácticamente una máquina al servicio de Pedro Sánchez. Ha desaparecido todo debate ideológico, todos están pendientes de su posibilidad de ingresar en listas para poder salir elegidos y eso obviamente poco tiene que ver con un debate genuino de ideas. Ujú. Usted ha lanzado, y para que todos sepamos, un libro hace muy poco en España que se llama La razón en marcha. Más que un libro, en realidad es una conversación, una entrevista con el periodista Julio Baldón, en el cual usted hace un repaso y un análisis muy crítico de la cultura woke actual, el despertar, la cultura identitaria, los nacionalismos, pero sobre todo dice que se nos quiere regular cómo tenemos que todos vivir y que eso no va en concordancia con un lenguaje en el juego democrático elemental. ¿Podemos profundizar en eso? Bueno, la idea general, que también hay muchas, es una reflexión, vamos a decirlo así un poco solemnemente sobre mi obra, que queda muy tremendo, pero bueno, hay una parte de ella que se dedica a una reflexión política contemporánea, en donde lo que hago es profundizar en reflexiones que había apuntado en otros libros sobre la izquierda reaccionaria, en donde lo que venía a decir es que buena parte del giro contemporáneo de la izquierda ha llevado a comprometerse con valores que poco tenían que ver tradicionalmente con los suyos. Me explico. Tradicionalmente el diario de la izquierda quedaba encarnado con ese verso La Internacional, que es el que está en el que da pie al título, La razón en marcha, ¿no? Y que hagamos del pasado añicos, ¿no? Es la razón que nos permite asegurarnos que borramos el pasado y no somos dueños de nuestra biografía, somos dueños de nuestra historia. La idea de emancipación no tiene otro sentido que sí, reconocer que todos tenemos identidades porque nadie es un marciano escrito en un borrador. Pero Claro. precisamente lo que hacemos es escapar de las determinaciones del origen, determinaciones sociales, determinaciones raciales o determinaciones de cualquier naturaleza, ¿no? Y de pronto, cuando la izquierda había conseguido lo que me parece es una conquista importante y que que debiera estar orgullosa, que es que la derecha ya no invoque la tradición, la religión, incluso cuando sostiene cualquier argumento, qué sé yo, si se habla sobre el aborto o el divorcio, no dirás que la vida es sagrada o es, no, dirá pues un argumento atendible por los demás. La derecha hoy asume una parte de ese espacio compartido y buena parte de las conquistas institucionales, como el sufragio universal. De pronto la derecha, en nombre de
la identidad, la nación y un respeto supersticioso a la religión, decir, no, es que esto es islamofobia. Dice, oiga, es que nosotros tradicionalmente la izquierda ha dicho que la religión era una manera de mantener sometidas a las poblaciones, de impedirles un juicio claro sobre sus vidas y una vida heterónoma, es decir, no regulada por tu propia ley, sino por la ley divina, es decir, una vida regida por el exterior. Entonces, cuando ahora la izquierda reivindica eso y hasta incluso se critica la idea de racionalidad, que es inseparable de un compromiso de universalidad, de una razón válida para todos, que yo pueda darte a ti y tú me la puedas dar a mí, y que entonces nos podamos entender, pues eso es lo que yo creo que es la inquietante deriva a la izquierda, y desde luego se compadece poco con lo que ha sido su historia de profundo compromiso ilustrado y racionalista. Ujú. Es que hay una frase del pensamiento vociferante actual que dice que ya no es que me ofenda lo que tú piensas, sino que el mero hecho de que tú la digas, yo la voy a prohibir. A usted mismo se le ha marginado de una cátedra en la Universidad de Barcelona por tildarlo de antinacionalista, anticatalán, digamos, y proespañol, ¿no es cierto? Y también se le ha pedido que regule su propio lenguaje. ¿Qué le evoca eso? Sí, eso resulta muy inquietante, sobre todo porque se produce en los lugares, inicialmente en los lugares donde el debate sería más natural. Es decir, la universidad es un lugar en donde en principio cualquier cosa de un modo desprejuiciado, y más en una edad en que los muchachos pues no están dependiendo de hipotecas, biografías, no tienen que pactar con su trastienda. Sin embargo, de pronto, pues andan como prohibiéndose pensar, ¿no? Y ante cualquier pensamiento se comete lo que se llama, o yo llamo una falacia moralista. Esta idea no me gusta, por tanto es falsa, ¿no? Pero no solo eso, sino que además debe prohibirse la posibilidad del debate. Eso es muy inquietante. Esto empezó en Estados Unidos hace ya muchos años. No sé si usted recuerda que se sucedió una cosa que se dio en llamar el caso Sokal. El caso Sokal consistió en que un par de científicos, no de primera línea, pero gente digna y respetable, envió un artículo a una revista postmoderna lleno de despropósitos y de desatinos, pero todo muy sazonado con la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad, con incluso tal vez alguna fórmula y esas cosas, todo muy impresionante. Entonces, en cuanto lo publicaron, inmediatamente después los dijeron, miren, ustedes no tienen criterios de racionalidad porque aceptan cualquier basura y las ponen en circulación. Bien, pues eso que pasó hace unos 15 años, hace unos 3 o 4 años, sí, se intentó hacer lo mismo, ¿no? Sí, bueno, varios papers, artículos académicos sobre la perspectiva de género en los perros de los parques y cosas así. Y los publicaron las revistas, ¿no? Entonces, cuando los señores que habían hecho este modesto experimento hicieron lo mismo, lo que sucedió esta vez no es que se sintieran avergonzados, sino es que los denunciaron a ellos por mostrar sus vergüenzas y se sentían ofendidos. Es decir, se había sustituido el razonamiento por el argumento, perdón, la emoción por el argumento. Se acalla en nombre de la emoción. Y eso es muy complicado, porque esto es lo que tradicionalmente había hecho el pensamiento religioso. Es decir, esto me ofende, por tanto te callas. Y como además yo aspiro a regular la vida de todos y no te doy razones, pues entonces no hay posibilidad de debate democrático. Y eso es lo inquietante que está sucediendo con una parte de la izquierda cuando adopta estas actitudes de decir, no, no, vamos, o sea, yo tengo una idea sobre cómo tenemos que vivir todos. Cuando le digo, dame las razones, dice, no, no, son razones que tú no puedes entender, porque no tienes mi género, porque no eres de mi nación, no eres de mi cultura, lo que sea, ya, entonces no lo puedo entender. Sí, sí. Dice, hombre, pues entonces una idea que aspira a regular la vida de todos, pero que no me da argumentos, dice, y si yo te critico, dice, me ofendes, y entonces tienes la obligación de callarte. Entonces, con ese triángulo es imposible el debate democrático, y ese es el salvo en donde creo que hemos recalado por otros caminos, ¿no? Claro, el ofender, usted en el fondo reivindica el ofender y el sentirse ofendido, pero cuando estamos hablando en un debate democrático o en un debate público, en un debate sobre todo de ideas, ¿no es cierto? No tenerle miedo a ese ofender o a sentirse ofendido. Claro, claro, es que además nuestras intuiciones morales han cambiado muchísimo. En el siglo XIX, pues que un negro votara parecía una barbaridad, que dos hombres se besaran por la calle parecía una barbaridad, y precisamente lo que hemos hecho es corregir nuestras emociones que eran incompatibles con principios básicos, ¿no? El hombre que mata a su mujer diciendo la maté porque era mía, está apelando a la emoción, pero es que la emoción no es un argumento, es la ausencia del argumento. Entonces, invocarlo, y además es el no admitir réplica, porque como tú no puedes acceder a mi argumento, que es una cosa privada, a mi emoción, pues entonces se ha acabado, ¿no? Y eso es profundamente inquietante, ¿no? En este libro de que estamos hablando, La razón en marcha, ahí sale a la luz su origen, un origen bastante de pobreza, de marginalidad,
Pero en ese mismo libro usted hace muy elegantemente una crítica a quienes presumen de su origen, ya sea de riqueza o de pobreza. De riqueza sabemos que está mal visto presumir de riqueza. Sin embargo, presumir de marginalidad, de discriminación, usted lo asocia también con este victimismo que existe hoy en día. ¿Podemos profundizar en eso? Bueno, seguramente, precisamente por lo que dices, no quisiera hablar de esa parte de mi vida, ¿no? Porque incurriría en cierta No, no es paradoja. así, al revés. Hablemos de eso sin presumir de aquello. Esa es, yo creo que la diferencia. Se produce la circunstancia de que mi familia es una familia pobre, prácticamente analfabeta, que vivimos en lo que en su momento, en lo que era un piso patera. Un piso patera es un piso donde desembarcan bueno, gentes de otra España, como ahora sucede con mucha inmigración latinoamericana, bueno, un piso que era de alquiler, ¿no? Entonces eran situaciones bastante precarias. Me preguntaron y lo conté, por supuesto, yo no puedo utilizar eso como argumento de nada, ¿no? O sea, una de las cosas que yo creo que es un principio básico de la izquierda es, si lo tengo que sintetizar mucho, es ninguna desigualdad sin responsabilidad. Precisamente esa idea, que es el principio de ciudadanía, que permitió combatir el régimen señorial, según el cual pues el señor feudal tenía unos privilegios por su origen, y luego en una sociedad estamental, lo que hace el ideal de ciudadanía es decir, no, se acabaron esas desigualdades vinculado a circunstancias personales. Luego se extiende al color de la piel, al sexo e idealmente pues a otras circunstancias. Si usted ha nacido en una familia pobre, tendrá que acceder a las mismas posibilidades sanitarias que los demás. Ese es un ideal que es el que hay que ahondar. Precisamente por eso decía lo de escapar a las determinaciones del origen. Y ese es el sentido. Luego hay algo particular ahí que tiene que ver con una situación catalana, ¿no? Yo vivo en Cataluña, la mayor parte de de los españoles que vinimos aquí éramos muchísimo más pobres, bueno, socialmente es brutal la desigualdad, y sin embargo el acceso a las posiciones sociales está filtrado por cuestiones identitarias y, y estrictamente lingüísticas, ¿no? Que prácticamente excluyen que la mitad de bueno, todos los españoles no pueden acceder a posiciones laborales porque no son competentes en una lengua que solo son competentes una parte de la población catalana y española, ¿no? Y eso es una parte de las razones que está en el origen, seguramente, de cierta percepción social mía y que aparece a lo largo del libro. Por supuesto. A ver, sigamos hablando de su origen, pero ahora más de su origen ideológico. Usted proviene del mundo de la izquierda, hemos dicho todo este rato, pero sin embargo usted hace esta fuerte crítica por cómo ha evolucionado este sector político. Pero, ¿cuál es su pronóstico más allá de las elecciones en España de este domingo, sino que en general hacia dónde debiera tender la izquierda? ¿Qué es para usted hoy día, en el siglo XXI, ser un hombre de izquierda? Es un compromiso radical con la idea de igualdad, en el sentido de decir que cualquiera de nosotros tenga las mismas posibilidades de desarrollar sus planes de vida, y eso lo tiene que corregir el Estado. Centrado en el individuo, a veces se comete el error de que la igualdad solo es pensable entre individuos, ¿no? En el manifiesto comunista se decía de cada uno según su capacidad y a cada uno según sus necesidades, es decir, a cada uno, no por tribus, grupos, etnias o grupos, ¿no? Porque eso es perfectamente compatible con desigualdades en el seno de ese tipo de grupos. Entonces, el problema que ha tenido la izquierda es que buena parte de sus estrategias clásicas de institucionalización de ese proyecto, que incluía también una extensión del modelo democrático, Marx, tampoco hay que hacer estas cosas, pero bueno, se entusiasma con la Comuna de París porque era un modelo de participación democrática. El sufragio universal era un modelo que venía de la izquierda. Esa idea de extenderlo, pues buena parte de los instrumentos o bien se han realizado, que es esto que sucede con los modelos democráticos, o bien han colapsado porque los modelos de planificación, de estatalización podían no servir. Pero es que esos son instrumentos para lo que nos interesa. Lo que nos interesa es la realización del proyecto igualitario. El cómo lo hacemos, pues bueno, hay muchas maneras de volar. Una es con un globo, otra es con un avión. Entonces, ese es el problema, el reto que tiene la izquierda, ¿no? Buscar de qué modo esos principios se recuperan, las desigualdades radicales se corrigen, y ningún individuo está sometido a la voluntad arbitraria de cualquier otro. Esa es una parte central, un viejo pensamiento republicano, que hay el imperio de la ley, pero tomado muy en serio, ¿no? Antes, cuando has empezado, has dicho algo que me parece muy pertinente, que el Estado no nos tiene que decir cómo vivir. Pero cuidado, porque también es verdad que a veces dicen, no, es que en mi casa, hombre, si tú le vas a pegar a tu pareja,
el Estado tiene algo que decir, ¿no? El Estado tiene algo que hacer acerca de decir, no, es que yo le quiero enseñar a mi niño, pues, no la evolución, la teoría de la evolución, sino el diseño inteligente. Y hay una parte ahí que es asegurar la libertad de cada uno de los individuos, y en ocasiones hay intervenciones que están justificadas, pues no sé, como sucedió aquí con acabar de fumar, ¿no? La legislación esa mejoró nuestras condiciones de vida. Y hay comportamientos que se deben prohibir o se obliga a llevar el casco o cosas de este orden, ¿no? Son diseños que pueden ayudar a mejorar las cosas, en ocasiones porque son inevitables. En España, una de las cosas más interesantes de este país es que somos el primer país en trasplantes de corazones, en órganos para trasplante, resultados. Y eso es resultado, entre otras cosas, de una cosa muy sencillita, y es que uno es donante por defecto. Sí. Entonces el Estado ha de ofrecerte una opción, o te apuntas para borrarte, pero hay que elegir una elección. Entonces, si preferimos cierta opción sobre otra, pues configuramos el escenario de elección de tal modo que se aliente aquella que en algún sentido nos parece más razonable. Entonces, esto, vamos, es un ejemplo, ¿no? Pero un ejemplo concreto de cómo los pequeños diseños institucionales favorecen ciertos comportamientos que nos parecen más razonables. Ahora, esto que usted está comentando, que es de toda lógica de alguna manera, pero se empieza a complejizar cuando el mundo se empieza a globalizar y sobre todo ustedes en Europa, en que tienen mucha inmigración con culturas distintas, con formas de ver el mundo diferentes y que tienen que convivir finalmente bajo un mismo Estado. ¿Cómo cree usted que eso se puede proyectar finalmente en el mundo de hoy? Hay países que están teniendo tremendos problemas al respecto. Sin duda ese es un reto en donde el ideal regulativo es claro, no hay nadie que pedirle que se integre en una cultura, no, usted ha de pedir que se comprometa con la ley de todos, ¿no? Una comunidad no viene dada por rasgos de identidad, porque nosotros somos así o asá. Eso es lo que dio pie al nazismo, el pensamiento conservador, que no, usted es ciudadano con todos los rasgos étnicos o no, y si no es más o menos. No, no. De nuevo, para citar al viejo judío de Trevis, Amar, dice, no, una sociedad en donde los derechos y libertades de cada uno son condición de la libertad de todos. Yo no soy libre si tú no eres libre. Y no hay nada más. Un espacio constitucional comprometido, constitucional en el sentido elemental, no con una constitución concreta, con las libertades de que cada uno es libre. Eso es lo que se debe exigir. Entonces, es claro que ciertamente hay unos costes sociales inevitables asociados a los procesos migratorios. Unos costes sociales que económicamente no son tales. A medio plazo hay mucha demagogia por parte de lo que se da en llamar la extrema derecha, diciendo, no, es que los inmigrantes, pues no, no. En general, la gente que inmigra son jóvenes, acaban produciendo, Estados Unidos es un ejemplo en donde los resultados empíricos son asombrosos, la gente con más talento que acaba produciendo empresas son gente que viene de fuera, ¿no? Entonces, ahora bien, también es verdad que hay un problema y es que uno no se emociona con la ley, sino con la tribu, ¿no? Terriblemente, ¿no? Y el sentimiento patriótico que hay que administrarlo, porque a veces pues ya sabemos dónde lleva, pues hay que establecer alguna manera, y ahí no quiero tirar de la palabrería para solucionar retóricamente los problemas reales, sino mostrarlos. El sentimiento patriótico constitucional es difícil de cultivar. Sí que es verdad que si la posibilidad de acceder, uno se siente comprometido y nota que es en esa comunidad, se lo respeta, tiene derechos, tiene acceso a posibilidad de educarse y de mejorar, pues eso sucede, ¿no? Pero, y luego se cometen muchas trampas. A mí tengo ciertos intereses estadísticos. Mira, hay un ejemplo que es maravilloso, que se dice, no, imagínate que ha habido 2 inmigrantes norteafricanos que han cometido un delito, robar carteras, y son los únicos. Será verdad que todos los carteristas son norteafricanos, pero eso no quiere decir que todos los norteafricanos sean carteristas. Entonces, eso hay que mirarlo sobre el conjunto de la población. Si hubiera uno, también serían. Por cierto, que ese argumento vale igual para el delito que se llama de género, ¿no? Dice, seguramente 3 hombres son los que pegan a sus parejas. Bien, todos los que pegan son hombres, pero eso no quiere decir que todos los hombres peguen a sus parejas. Y eso es algo que olvida a veces la izquierda cuando se pone muy estupenda en la crítica a la inmigración, a quienes descalifican a los inmigrantes, pero a su vez utiliza la misma falacia, la misma, para decir, no, no, es que hay violencia de género y todos los hombres son esencialmente violentos, ¿no? Que haya unos cuantos violentos no quiere decir que sean todos, ¿no? Como trataba de ilustrar con este ejemplo un poco a uña de caballo que te voy contando.
Por supuesto. Bueno, en todo este análisis que usted está haciendo va entrando también parte de la política que ocurre hoy en día y que son que los movimientos más extremos que empiezan a aparecer, extrema derecha, más extrema izquierda. Y en España, ¿cómo ve usted esta evolución, por ejemplo, en Vox y cómo va a ser el resultado finalmente el fin de semana? No estoy pidiendo un vaticinio de esto, pero sí cómo se puede eventualmente integrar a Vox a un eventual gobierno del PP. Bueno, yo sería muy prudente a la hora de aplicar lo de extrema derecha a Vox, ¿no? Vox es lo que era un viejo partido demócrata cristiano, quizás sin la doctrina social de la Iglesia, pero seguramente con un componente laico mayor, ¿no? En Francia, lo que se han llamado el colectivo, si es que es un colectivo LGTBI, votaba a Le Pen antes que a Macron, o sea que no esta imagen que se tiene no es tan clara. Entonces, y como a mí me han llamado extrema derecha, siendo la más de izquierdista, porque en Cataluña, en España, si tú criticas a los nacionalismos o criticas al gobierno, pues rápidamente te dicen usted es extrema derecha. Eso es un término que se utiliza como arma arrojadiza. Por el otro lado, también cuando se habla de extrema izquierda, yo pienso en lo que eran los viejos programas del Partido Comunista Francés, cuando aspiraban a transitar al socialismo, ¿eh? O la nacionalización de los medios de producción, el viejo Partido Comunista Italiano. Lo que pasa que sí, bueno, ahora designa un conjunto de políticos que tienen una pirotecnia verbal que nada dice. Pero entrando ahora a lo que puede ser la situación inmediata en España, yo creo que cualquier posibilidad casi de supervivencia de la nación política, a mí la nación española como un ente metafísico y que eso no me interesa, pero la nación política, la nación de ciudadanos, tienes la única posibilidad pasa por un gobierno del PP que se tome también en serio la nación de ciudadanos, porque ha cobardeado mucho en el País Vasco y también en el caso de Cataluña. En Cataluña vivimos prácticamente fuera de la ley, solo que dentro de la cobertura de la Constitución española. Entonces, es imperio de la ley, que quiere decir que un español, un catalán, español, Barcelona, español, vamos, si yo tuviera hijos, pueda educar a sus hijos en español. Eso es imposible aquí, a pesar de que es la lengua común de los españoles y la ampliamente mayoritaria de los catalanes. Y no, es imposible. Y eso genera profundas desigualdades sociales. Y llamativamente los movimientos secesionistas se han producido en las regiones más ricas y movidos por los sectores más privilegiados. Entonces, en eso, en general, en España, por razones diversas, que sería muy largo contar, ninguno de los gobiernos ha tenido el coraje para hacerle frente, ¿no? Entonces, eso seguramente reclamaría un proyecto entre los dos grandes partidos, pero el PSOE ya no tiene esperanza, eso por las razones que le daba al principio. Entonces, Claro. hoy seguramente la única posibilidad es un gobierno del PP, pero vamos, ya no por otra cosa, sino por cuestiones de supervivencia, las condiciones mínimas de igualdad. Bueno, en el libro mismo, hablando del PP, usted ha dado una primicia en el que dice que está preparando un nuevo libro, un nuevo texto, precisamente sobre la derecha. ¿Qué tenemos que decir de eso? ¿Podemos Bueno, decir algo en realidad? no, es un libro que estoy escribiendo con una buena amiga mía, Yael Queralt, que diciendo, bueno, en parte arranca con lo que decía. Hoy, afortunadamente, a pesar de lo que de esta izquierda que ha derivado a este punto, hay un paisaje político compartido por todos. Nadie está en contra de la igualdad, nadie está en contra de la libertad. Bueno, eso parece una tontería, pero durante mucho tiempo, a principios del 19, un pensamiento conservador reaccionario que frente a eso no tenía simpatías. Y bueno, pues tomémoslo en serio. Entonces, si eso es así, yo lo que trataríamos de hacer es mostrar que la derecha, de ser consecuente con su compromiso, por ejemplo, con la libertad o con la responsabilidad, debería comprometerse con proyectos más igualitarios. Y es una crítica a los tópicos que hace circular también una parte de la derecha. Te lo digo con la cobardía de un ejemplo, ¿no? Buena parte de las veces la derecha dice, bueno, es que el Estado no tiene que ser el papá que me proteja. Y yo compro esa mercancía, que no te proteja de tus decisiones. Pero si hay cosas que no has decidido tú, como nacer en una familia pobre o cualquier otra circunstancia, eso no es una elección tuya, no es una responsabilidad. Y si eso no te permite acceder en condiciones de igualdad a otras posiciones, entonces parece razonable que corrijamos esas desigualdades. Bueno, pues eso es un debate posible. Yo lo que trato es de defender las ideas de izquierda sobre el espacio político de la conversación posible entre izquierda y derecha, ¿no? Por supuesto. Bueno, para ir cerrando esta conversación, hace pocos momentos recién estuvo nuestro presidente de Chile, Gabriel Boric, en sus tierras españolas
Mm. Y bueno, estuvo con el rey, condecoró también, cosa que ha tenido bastantes repercusiones acá en Chile, al juez Baltasar Garzón. ¿Tiene usted alguna mirada de la coalición gobernante en este momento en Chile o realmente, o del presidente Boric, o realmente no ha estado muy familiarizado con estos temas? He estado razonablemente atento, tengo buenos amigos por allá. Luego tengo una prudencia educada en los años de no ser un opinador general, ¿no? No ejercer ni de Chomsky, que opina sobre cualquier cosa sin haberme mira informado un poco. Entonces, soy prudente, pero sí que el coqueteo con el indigenismo me parecía algo profundamente inquietante, ¿no? Porque precisamente en sociedades en donde los criterios, el principio de igualdad ayudaría a escapar las determinaciones de origen a unas biografías y a unas circunstancias sociales que en muchas ocasiones, precisamente porque las condenamos eran reaccionarias, he visto que buena parte bueno, en Chile y en otros países sucedía esto, ¿no? Ya el papel de Baltasar Garzón es profundamente deprimente y eso seguramente sería una investigación más policial que académica. Me parece, Félix, muchas gracias por esta conversación con nosotros y esperemos que en unos meses más, cuando ya vayamos viendo cómo se va dibujando el panorama español, podamos volver a conversar. Gracias, Félix, por este contacto. Siempre a vuestra disposición. Gracias, Marlene. Muchas gracias también a todos ustedes por habernos seguido en esta conversación y los invito a seguir informándose con EMOL y EMOL TV. Gracias.